Soy Andrés Adaime Plantarmex Escobar, maestrante del programa de Ciencias Naturales y Matemáticas. Soy César Augusto Henao Balseiro, maestrante del programa de Ciencias Naturales y Matemáticas. Soy Fausto Alexander Moreno Florian, maestrante del programa Ciencias Naturales y Matemáticas. Mis compañeros y yo hablaremos del diseño experimental que consiste en cómo afecta el rendimiento académico según la posición que ocupan los estudiantes dentro del aula de clases. Realizamos un diseño experimental donde se hizo un estudio para determinar la relación que existe entre la posición de un estudiante en el aula y su rendimiento académico. Para esto se tomó una muestra de 27 estudiantes dividido en 3 grupos. Cada grupo fue ubicado en 3 lugares diferentes del aula, frente, medio y reverso, según la posición más cercana al tablero. La permanencia de los estudiantes en estos sitios dentro del aula fue de 15 semanas. La puntuación final de todos los estudiantes fue registrada al final del semestre. Entonces, para este caso, el número de tratamientos K es igual a 3, el número total de estudiantes con el que se hizo la prueba N mayúscula es 27 y por cada tratamiento tenemos 9 estudiantes que está representado como N minúscula. En la tabla vemos los resultados que se obtuvieron al final del semestre en la prueba que se realizó para cada uno de los tratamientos, frente, medio y reverso. Luego hallamos la suma de cuadrados, que está representada como SDI al cuadrado. Para hallar esta suma de cuadrados, tomamos los valores de cada uno de los residuos obtenidos en cada tratamiento y lo dividimos entre n-1, n minúscula menos 1, que sería 9 menos 1, 8. Luego en una fila tomamos los valores de la media de las observaciones de cada tratamiento y le restamos la media global o promedio de todas las observaciones. La ANOVA divide la variabilidad en el experimento a través de sus diferentes fuentes. En este caso, las fuentes de variación son los tratamientos, que son las 3 ubicaciones dentro del aula, el error y la suma de cuadrados totales. Ahora hallamos los grados de libertad para los tratamientos, el error y el total de la suma de los cuadrados. El grado de libertad para los tratamientos es K-1. Para nuestro caso, 3 menos 1, 2. El grado de libertad para el error es el número de datos totales menos el número de tratamientos. Para nuestro caso, el número de datos totales es 27 y el número de tratamientos sería 3. Entonces 27 menos 3 nos daría 24. El grado de libertad para la suma de los cuadrados totales es el número de datos totales menos 1. Para nuestro caso sería el número de datos totales 27 menos 1 nos daría 26. La suma de los cuadrados para los tratamientos es igual al número de datos de cada tratamiento por la suma de los cuadrados de la diferencia de las medias de las observaciones del 10º tratamiento y el promedio de las medias de las observaciones. La suma de los cuadrados del error es igual a la suma de los cuadrados de los residuos. Y la suma de los cuadrados de la suma de cuadrados total es igual a la suma de la suma de los cuadrados del tratamiento y la suma de los cuadrados del error. La media de los tratamientos es igual a los tratamientos divididos entre los grados de libertad de los tratamientos. La media del error es igual a la suma de los cuadrados del error dividida entre los grados de libertad del error. El valor FO para el análisis ANOVA se obtiene de la media de los tratamientos dividido entre la media del error. El valor de P se halla en una tabla de distribución F. En este caso se puede hallar directamente con el Excel.
En la gráfica, donde se hace una comparación de residuales con el orden del experimento, podemos ver que los gráficos están totalmente aleatorios y no obedecen a ningún tipo de comportamiento o manejo de los datos para el desarrollo del análisis de los residuos. Observamos en las gráficas que estos presentan un comportamiento lineal indicando su correcta distribución normal. Además, se observa que los datos no presentan ningún patrón específico, creciente, decreciente o cóncavo. Por lo tanto, brindan con total seguridad que el conjunto de datos analizados son totalmente independientes. Como conclusión, la posición del asiento del estudiante sí es determinante en el rendimiento académico del estudiante, lo cual se puede observar en la gráfica de medias de Caja y Bigotes, y se comprueba mediante el análisis ANOVA para un factor, en el cual nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. También, al comprobar los resultados del artículo con los datos obtenidos del tratamiento ANOVA efectuado mediante Excel con los datos empleados en el estudio, no solo logramos verificar la correspondencia y certeza de los resultados presentados en el artículo, sino también la conveniencia estadística del uso del análisis de varianzas.